Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender a expresar un número complejo en forma trigonométrica. Es decir, otra forma de escribir el mismo número complejo que nosotros estuvimos trabajando. Nosotros estuvimos haciendo ejercicios y actividades con la forma binómica, que es la forma que está acá. Binómica porque tiene dos términos, como un polinomio de dos términos, tiene la misma forma, por eso la llamamos binómica. Y lo que nosotros queremos ahora es expresar ese mismo número complejo de otra manera. Pero a mí me gustaría, antes de decirle cómo es que uno encuentra los determinados valores que hacen que se formule la fórmula o la forma trigonométrica, entender de dónde se nace, digamos, esa forma trigonométrica. Lo primero que vamos a hacer es graficar este número complejo en forma general, que tenemos A y B, indistinto del número que sea. Entonces tenemos, suponiendo que este sería el gráfico, tenemos la componente A, acuérdense que la componente A es siempre la parte real, y la componente B, que es la parte compleja. Entonces ya tenemos esos dos valores. Nosotros, de esto que quedó acá, si observamos bien, el gráfico que nos queda es justamente dos triángulos rectángulos iguales, ¿vamos? Y hay datos que nosotros conocemos de ahí o que en todo caso podríamos llegar a calcular, que no son complejos de calcular. Nosotros sabemos que esta distancia, esta medida, es justamente la medida de A. Esto es A, esta medida de acá. Y también sabemos que esta medida de acá es B, porque es esta misma distancia de acá. Entonces yo esto lo voy a sacar para que no me moleste, pero si lo quieren dejar, lo pueden dejar. ¿Y qué más conocemos de ese triángulo? De ese triángulo también podríamos obtener esta distancia de acá. Si nosotros tomamos solamente el triángulo de abajo, porque este no lo usamos, ya que no vamos a necesitarlo, podríamos usar el triángulo de arriba, pero no viene al caso. Para que sea más visual, es preferible usar el triángulo de abajo. Yo esta distancia la puedo calcular. Esta distancia de acá yo sé cómo se calcula. Es el módulo de z. Usamos la definición de módulo de z y sabemos que esto es el módulo de z y se calcula haciendo módulo de z igual a la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Vamos a llamarlo así, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que me quedó acá. A cuadrado, que es uno de los catetos, más b cuadrado, el otro de los catetos, y la raíz de la hipotenusa, el cuadrado, perdón, de la hipotenusa pasaría como raíz, me quedaría el módulo de z. Es solamente eso. Ahora, yo tengo todo eso de ahí y también tengo, aunque no lo conozca, un ángulo de inclinación, vamos a llamarlo alfa, un ángulo de inclinación de este segmento que me quedó acá, que es justamente el módulo de ese z, que está inclinado. Esa inclinación va a depender de A y de B, por supuesto, porque depende de los valores que yo les dé, cuán inclinado va a estar con respecto a los ejes. Entonces tengo un ángulo alfa. Ahora, ¿cómo hago para expresar con todos los datos que yo tengo acá esto mismo de otra forma? Como el nombre lo indica, nosotros vamos a usar la forma trigonométrica. La forma trigonométrica depende de esos datos que nosotros encontrábamos cuando hacíamos trigonometría. O sea, utilizando exactamente lo mismo. Fíjense que si yo quiero expresar z de otra manera, debería darle una expresión a el término A y una expresión al término BI. Entonces, ¿cómo puedo expresar de otra forma la medida A o el valor A? El valor A es este que está acá. Este valor de acá yo lo puedo expresar en forma trigonométrica
de otra forma. ¿Cómo? Yo puedo decir, si tuviese el valor de A, de B, por supuesto porque estos son números, ¿no? Y el valor del módulo, yo por trigonometría sé que el coseno del ángulo alfa, o sea, el coseno de este ángulo, es igual al adyacente dividido la hipotenusa. ¿Estamos? Esto es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene acá el ángulo recto, acá el ángulo alfa y todos los demás valores. Entonces, el coseno del ángulo alfa es adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente del ángulo alfa? El valor A. ¿Y quién es la hipotenusa de ese triángulo? El módulo de z. Ahora, yo quiero el valor A solo. No lo quiero dividiéndolo con el módulo de z. Entonces, ¿qué voy a hacer? El módulo de z que está dividiendo va a multiplicar el coseno. Le voy a pasar hacia el otro lado. Por lo tanto, esto me va a quedar coseno de alfa por el módulo de z igual a A. Entonces, acá yo tengo la primera expresión. Yo sé que A es lo mismo que todo esto. Ahora, ¿podría hacer lo mismo con B? Sí, puedo hacer lo mismo con B. ¿Por qué? Porque B es el opuesto del ángulo alfa. Y el opuesto yo lo podría relacionar con el seno. Entonces puedo decir que el seno del ángulo alfa es el opuesto dividido la hipotenusa, o sea, el módulo de z. Quiere decir que B dividido el módulo de z es lo mismo que el seno. ¿Y qué pasa acá? Lo mismo que pasaba con el coseno. Ese módulo de z lo voy a pasar porque yo lo que quiero es A más B. El B sin el módulo dividiéndome. Entonces va a ser seno de alfa por el módulo de z igual a B. Y acá tengo el valor de B. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Ahora yo puedo expresar justamente este valor z de otra forma. ¿Cómo lo voy a expresar? Y bueno, lo voy a expresar dependiendo de los números que me dan acá. Yo tengo que z es igual a A. ¿Cuánto daba A? Coseno de alfa por el módulo de z más B. ¿Cuánto es B? Seno de alfa por el módulo de z por I, porque es BI. Y fíjense que acá lo que me queda es una expresión también de dos términos, este término y todo este término, que tienen en común que los dos términos tienen el módulo de z entre sus cálculos. Por lo tanto, ese módulo de z yo lo puedo sacar como factor común, porque los dos términos lo contienen. Entonces, z es igual al módulo de z, que lo saco como factor común, por coseno de alfa más I seno de alfa. Doy vuelta a la I, ¿por qué? Porque normalmente cuando uno encuentra la fórmula en algún libro, la I está adelante. Es indistinto, adelante, atrás, exactamente igual. Y acá tengo la fórmula para encontrar el formato trigonométrico. Para yo expresar esto, voy a utilizar esta forma de acá. Esta forma se conoce como forma trigonométrica. Z es igual al módulo de z por el coseno de alfa más I seno de alfa. Esto sería la demostración de por qué uno llega a esta expresión. Nosotros todo este desarrollo que hicimos al principio no lo vamos a volver a utilizar. Se los explico para que entiendan de dónde sale esta fórmula de acá y que no viene porque sí. Estamos. Ahora, ¿qué más necesito
porque yo el módulo de z lo puedo encontrar. El módulo de z, nosotros sabemos que es esto. ¿Estamos? Es como encontrar la hipotenusa. Bárbaro. Ahora, ¿cómo saco alfa? ¿De dónde sale alfa? Porque tengo que tener en cuenta que alfa, que los valores que yo voy a obtener son a y b, nada más. Yo no conozco otra cosa que no sea a y b. El módulo depende de a y b, por lo tanto este dato yo lo puedo sacar sabiendo solamente a y b. Ahora, alfa, ¿lo puedo saber sabiendo solamente a y b? Sí, porque si yo voy al triángulo este, alfa, yo lo puedo relacionar con b y con a. ¿De qué manera? Volviendo a usar trigonometría. Es decir, yo puedo acordarme que el opuesto y el adyacente tenían su propia razón trigonométrica. ¿Cuál era la razón trigonométrica que a mí me unía el opuesto y el adyacente? La tangente del ángulo. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual al opuesto b dividido el adyacente a. Y ahí tengo la forma o fórmula, díganle como quieran, para sacar ese ángulo alfa que necesito en la forma trigonométrica. Por lo tanto, ¿qué cosas vamos a usar cuando necesitemos escribir un número complejo en forma trigonométrica? Por supuesto que su formato escrito en forma trigonométrica para reemplazar los valores, la formulita esta, si no se la acuerdan, del cálculo para encontrar el módulo de z, y la formulita esta para encontrar el ángulo alfa que forma parte de el formato trigonométrico. Ahora, esto es más teórico, vamos a pasar a una parte un poco más práctica en donde a partir de un número, o sea, de un número complejo, vamos a encontrar el módulo, el ángulo y lo vamos a expresar en forma trigonométrica. Bien, tenemos z igual a 4 más 2i. Acá, obviamente que ya sabemos que el valor de 4 es a y el valor de 2 es b. ¿Por qué? Porque acuérdense que la parte real es a y la parte compleja es b. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es escribir cada uno de los datos que necesitamos. Primero, módulo de z. O sea, es indistinto la forma en que lo saquen. Módulo de z, la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, que el módulo de z es la raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, raíz de 16 más 4, módulo de z, raíz de 20. Y dejamos expresado en forma irracional porque la idea es escribirlo lo más como perfecto posible, sin truncar números y sin redondear, sino escribirlo como corresponde. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el ángulo. ¿Cómo saco el ángulo? Usando la formulita de recién. Tangente de alfa igual a b sobre a. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero voy a reemplazar, por supuesto. Reemplazo b y reemplazo a. Tangente de alfa es igual a 2 sobre 4. Entonces, ¿cómo hago para poder saber el ángulo? Esta tangente lo que hace es pasa, vamos a llamarlo así, vamos a decirlo así, pasa hacia el otro lado en su operación opuesta. La operación opuesta de tangente es el arco tangente o tangente a la menos 1, como sepan hacerlo, 2 sobre 4. Y esto, por supuesto, lo van a calcular con la calculadora. Me quedaría el arco tangente de 2 cuartos
26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Y acá tengo el ángulo ya listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Expresar con esos datos el número complejo. ¿Cómo era que se expresaba? Era z igual el módulo de z por coseno de alfa más i seno de alfa. Reemplazo entonces z es igual módulo de z, raíz de 20, por coseno de 26 grados, acá voy a ponerle corchetes, así no se mezclan, 33 minutos, 54 segundos, más i seno de 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Y ahí tendría la expresión del número complejo escrito en forma trigonométrica. Espero que se haya entendido. Sé que la primera parte teórica por ahí es un poco engorrosa, pero está bueno entender de dónde salen esas fórmulas. Y bueno, nos vemos en el próximo video.